Muchas personas de mi generación crecieron pensando que evangelizar tenía que ser estar en la calle, repartiendo panfletos o quizás compartir mi testimonio a una persona totalmente desconocida. Había que mencionarle el cielo, el infierno, por supuesto, que es el pecado. Y si no lo hacíamos, era un peso de culpa, porque claro, tenemos el versículo de no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Pero ¿qué ocurre si entendemos que compartir el Evangelio es algo mucho más natural, mucho más sencillo y que no se trata de marketing o branding, simplemente de acompañar a otros y mostrarles cómo vivimos esa transformación y esa buena noticia? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Evangelio para Gente Normal. El día de hoy tengo a Rubén por aquí, muchas gracias por venirte, Gracias. que es un pastor, teólogo y rapero. Porque sí, para la gente que no lo sepa, se puede hacer las tres cosas, ¿verdad? Bueno, se intenta. Y bueno, es una persona que ha pasado desde una perspectiva de cómo se evangeliza a otra. Creo que lo ha vivido en primera persona y estamos aquí para poder aprender un poquito de cómo lo ha vivido él. Así que muchas gracias por haberte venido. De verdad es un privilegio poder aprender de ti. Creo que eres una persona que ahora lo ves de forma muy práctica y estoy muy emocionada, tenía muchas ganas por verte aquí conmigo y que pudiéramos hablar un ratito. Dime un poquito de tu contexto. Tú vienes de una familia cristiana, ¿verdad? Vengo de una familia cristiana, pero mi contexto ha ido bailando un poco. Pero sí, una familia cristiana, protestante, evangélica. Y hemos tenido pues varias experiencias eclesiales y varias experiencias con la evangelización. Ujú. Ok, y dime un poquito, ¿qué significaba para ti evangelizar al principio? Cuando entendiste la misión, cuando entendiste que era una responsabilidad compartir el evangelio, dime cómo era para ti eso. Pues en la introducción ya has dado alguna pincelada. Ajá. Quizá por las escuelas de pensamiento que a veces se tienen, ¿no? Y a veces viene un poco viciada de contextos de que funcionan en otros países. Pues básicamente lo típico, de repartir folletos o entrevistas como encuestas y cosas así. Algunas formas muy invasivas con la gente también, ¿no? De entrarle a la gente, de hablarle a la gente. Pero también yo creo que venía un poco marcado por el contexto en el que estaba, en el que la evangelización se hacía con mucha pasión, con entusiasmo, con ganas de compartir la fe. Hombre, tienes un tesoro que quieres compartir, pero no se pensaba mucho en las maneras, yo pienso, ¿no? Entonces se importaban modelos de fuera que no creo yo que funcionasen mucho porque en nuestra sociedad como que no encaja, ¿no? Okay. Sí. Y entiendo que luego llegó el estudio, llegó la teología, llegó un poquito el conocer la historia. Cuéntame un poquito cómo fue ese clic mental tuyo en el que entendiste justo lo que acabas de decir, que hay que mirar el contexto, que hay que mirar el lenguaje, la sociedad. ¿Qué fue lo que viviste que te hizo el clic? Yo creo que una mezcla de discernimiento del espíritu antes que el estudio y todo eso, Okay. y algo que parece que se olvida, el sentido común. Ok, qué interesante. Hombre, si estamos en este caso en un contexto español, con sociedad española, pues tendrás que compartir tu fe en un contexto que la gente te entienda y de una manera en que la gente te entienda. Y si para nuestra sociedad puede ser un poco intimidante hacerlo de determinada manera, pues evidentemente ese modelo no tomarlo, ¿no? De hecho, yo no soy muy amigo de los modelos. Yo soy más bien, no sé, de ser tú. Ser tú, ¿no? Has tenido una experiencia de Dios en tu vida. ¿Quieres compartirlo porque es lo más grande que puedes compartir? Claro. Pues tiene que fluir normal, ¿no? Claro. Y que es algo, como tú has dicho, que te transforma. Es que no hay forma de esconderlo, o sea, Claro. te cambia. Pero fíjate, Sofi, que algo tan bonito, tan grande que quieres compartir, cuando tienes asumido que esto se tiene que compartir de determinadas maneras, ¿no? Que si folleto, que si encuesta, que si un escenario improvisado en la calle o un altavoz o no sé qué, a lo mejor en otro sitio funciona estupendamente y es normal y se, ¿cómo se dice? Mimetiza, ¿no? Con el entorno y es algo... Pero aquí no. Entonces, hacer eso es raro y más que yo diría que es contraproducente, ¿no? Porque estás creando un rechazo
cuando lo que quieres es lo contrario, ¿no? Totalmente. Entonces, los modelos o el tener asumido unas cosas, unos patrones que tú no cuestionas, pues es un poco rollo. Claro. Incómodo. Porque yo recuerdo que cuando se quería organizar algo de evangelización o tal, como, ¿por qué tengo que hacerlo así? Ajá. ¿Por qué? ¿No? Si no es real, ¿no? Esa manera, ¿no? Es como... Forzada. Muy forzado. Y justo lo que estás diciendo. ¿Por qué tengo que forzarlo? O sea, Totalmente. Y estoy reflexionando en lo que dices, intento ponerme un poco en tu lugar y creo que mucha gente se va a sentir identificada conmigo. Y es, ¿sentiste esa presión o ese rechazo cuando hiciste un cambio y un switch de forma de pensar? ¿Sentiste rechazo? Me refiero un poco a la iglesia. Sí. Porque no queremos hablar mal de la iglesia, pero oye, es una realidad porque estás cambiando cómo se está haciendo las cosas desde hace mucho tiempo y de repente llega Rubén con una nueva idea. Sofi, yo pienso que no tuve rechazo porque todo el mundo ya iba más o menos pensando por ahí, ¿vale? Menos otras personas que tienen el modelo muy arraigado, ¿no? O cree que esa es la manera en que se tiene que hacer, pero el resto de gente, sobre todo gente española, pues piensan y ven que no encaja y que no funciona y que de hecho no es que no funcione, es que encima estás dando mala prensa, ¿no? O mal testimonio. Y el testimonio es importante porque de eso se trata. O sea, cómo algo tan bonito como dar tu testimonio de fe se convierte en lo contrario, en algo raro, ¿no? En algo friki, en algo extraño, ¿no? Entonces, no, en ese sentido no tuve ese rechazo por parte de la iglesia porque todo, de una forma u otra, todos ya íbamos pensando un poco por ahí. Qué positivo. Me alegro un montón. Y te estoy escuchando un poquito el cómo te sientes. Sí. Y me resuena un poquito con precisamente algo que hablamos en Yes His, y es cómo sentimos y experimentamos cuando vivimos y compartimos el Evangelio. Entonces, me gustaría poder explicaros un poquito, por si no conoces Yes His, somos un proyecto que creamos contenido en redes sociales para que puedas ver la evangelización de una forma diferente, que la puedas sacar un poquito de la cajita y entender que se trata de ser natural, ser real y conectar con la gente y la situación de la gente que vive a tu alrededor. Así que te animo a que puedas ver nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestro TikTok. También hace poquito hemos sacado una aplicación que te recomiendo que vayas y le eches un ojo. Cuéntanos un poquito qué te parece la aplicación. Créeme que es muy práctica. Tienes un juego dentro de la aplicación para que te ayude a conectar y tener conversaciones más profundas. Es súper sencillo, aparte de divertido. Y tienes videos, tienes aprendizajes de 5 minutos que puedes hacer cada día y te pones retos para que pueda ser de nuevo algo práctico, compartir el Evangelio. Así que, sin más, espero que por favor nos puedas comentar un poquito de qué reflexionas sobre esto que estamos hablando. ¿Cómo hiciste el switch entre lo que me dice la iglesia de cómo tengo que evangelizar y entre cómo realmente me sale natural? Cuéntame un poquito si todavía te cuesta hacerlo, cuéntame cómo te sientes, si tienes miedo al rechazo de la propia iglesia. Así que muchas gracias por seguir en esta conversación. Queremos leerte y saber qué piensas. Me ha llamado la atención lo que has dicho de que hemos cogido cosas de otra cultura. Entonces, me sale un poquito la reflexión de qué cosas crees que funcionan en nuestra cultura, en España, en Andalucía, no sé, ¿qué piensas? Y qué cosas has ido aprendiendo y has identificado con el tiempo. Sí, a ver, es verdad que trasladamos modelos que a lo mejor funcionan en Estados Unidos, que funcionan en América Latina y que luego lo trasladamos aquí y nos resultan muy raros, ¿no? Pero yo pienso que a lo mejor no es pensar qué funciona como modelo. Oye, a lo mejor sí, reflexionar todas estas cosas están muy bien. Claro. Pero mi realidad es sencilla, es decir, hace 2 días están los niños en el parque jugando y estoy hablando con otros vecinos. Pues un vecino me saca la conversación y se abre a contar un poco de su experiencia de vida, de cómo él perdió la fe en un momento de su vida, pero me lo decía con ciertas inquietudes, ¿no? Muy interesantes, muy profundas, muy auténticas, y me preguntaba. Y yo no tengo que venderle la moto, no se trata de vender un producto, se trata de tener una conversación real con esa persona desde tu experiencia de vida y de fe. Y para mí eso es lo que es valioso, ¿no? Y lo que es auténtico. Entonces, ¿qué es lo que
por retomar esa palabra, funciona? Pues en el carácter español a lo mejor está en quedar y tomarte un café con alguien, ¿no? Unos churros. Y ser tú, ¿no? O unos Yeah. churros. Lo que sea, ¿no? Ok. Entonces, no... Me parece muy interesante. Por supuesto, quiero decir que amamos a las personas latinas. Gracias a las personas latinas. Creo que hemos aprendido un montón de cosas súper positivas, pero me llama la atención que estás hablando de cosas muy prácticas. O sea, el acercarnos a nuestra cultura, ver la gente que nos rodea, no sé, escuchar. Has dicho que estabas hablando con tu vecino y el escuchar. Son cosillas como que me resuena mucho. Y también me gustaría poder pensar un poquito en qué momento hicimos el cambio. En qué momento convertimos el evangelizar, que como has dicho antes, es algo súper positivo, es algo súper bonito, es algo fresco que te transforma, en imponer una creencia. Bueno, ¿en qué momento? Ahí sí que es verdad que tendríamos que echar, ¿no? Rebobinar un poco el carrete para atrás. Mucho, pero por ser más prácticos, o sea, no creo que sea tan necesario. Hace poco volvía a releer un artículo de un teólogo y además era experto en predicación este hombre, que se llamaba Cecilio Arrachía y no me acuerdo, creo que era cubano. Y tenía un artículo que se titulaba Billy Graham, que lo conocemos todos, ¿no? Claro, por supuesto. Pues era Billy Graham y sus imitadores. Y ahí es donde está la cuestión. Yo creo que cuando empezamos a copiar a otra persona o los modelos de otra persona, porque con esa persona funciona. Por supuesto. ¿No? Entonces, no se trata de copiar a nadie. Si tú sabes hacer algo, si tú sabes hacer podcast, ¿no? Y compartes y transmites tu fe desde ahí, adelante, ¿no? No tienes que ser tú misma, ¿no? Sofi con su podcast, ¿no? Pero, claro, con mi arte. Con claro tu arte, que sí. ¿no? Pues un poco así, ¿no? Qué llamativo. Y creo que en nuestra sociedad es difícil porque estamos llenos de bombardeo de redes sociales. O sea, tenemos youtubers, tenemos influencers, tenemos gente que nos influencian en cómo vestimos, en cómo hablamos. Sí. Creo que es muy fácil caer como un poco en ese error. Y hablando un poquito de errores, ¿qué luces rojas ves ahora mismo en cómo compartimos el evangelio? Pues mira, antes de eso te diría otra cosa. Veo que la vida eclesial a veces es lunes por la tarde, tal actividad. Martes, tal otra actividad. El miércoles, tal otra actividad. Así, todos los días de la semana. Entonces, ¿y el tiempo real de calidad con tus familiares? Familiares que no han tenido esa experiencia con Jesús, no lo conocen por utilizar esta expresión. Claro. O con tu vecino, como ponía antes el caso, tus amigos. Es que no podemos saturarnos de actividades, ¿no? Y yo creo que la iglesia, o sea, la gente de la iglesia, que en realidad la iglesia, tiene que pasar tiempo con la gente. Por ¿no? supuesto. Y ahí brotan, ahí es donde brotan las conversaciones, ahí todo es natural. Por ¿no? supuesto. Bueno, todo es natural, también depende un poco de la persona, ¿no? Porque con Hombre, aquello de predicar a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Claro. A veces uno se piensa o asume ese versículo también con lo que te han enseñado, con lo que tal, y dejas de ser tú para ponerte de predicador, no sé, raro, ¿no? Claro. Y tampoco se trata de eso. Ya. Me gusta lo que dices, porque al final visualmente lo veo como una burbuja. Creamos una burbuja de iglesia o cristiana y nos cuesta salir de ella. Es como creamos... Y de paradigma y de ideas. Total, y creamos una comunidad que es muy hermética y una comodidad. Porque dentro nos están diciendo cómo tengo que ser, cómo tengo que hablar, ese vocabulario, de iglesia que es tan nuestro que caemos siempre. Entonces, me llama mucho la atención como esa burbuja y el cómo nos aísla tanto. Y me lleva un poquito como a reflexionar y decir... ¿Vas a decir algo? Sí, no, es que es esa burbuja, pero luego dentro de la burbuja está la presión de sal fuera, ¿no? Claro. Si somos sal del salero, ¿no? Como había un título de un libro así. ¿Vale? Pero salir fuera no es llevar la burbuja fuera, ni como pensamos, no sé. Entonces, eso te agobia más y te carga más. Claro. Y hay una idea también un poco tóxica, por así decirlo, en la evangelización, que es cuando tú asumes que con angustia existencial, vamos a decirlo así,
tú eres la salvadora de la gente. No Dios, no el Espíritu Santo, que es el que toca los corazones. Sí, viene de la locura de la predicación, desde luego que sí, pero la salvadora no eres tú. El salvador es el Señor, ¿no? Entonces, eso también te libera cuando tú reconoces que el que salva es Cristo, no eres tú, que tú eres simplemente pues, un agente de la gracia, ¿no? Un agente del reino. Pues, oye, tu forma de compartir las cosas también te quitas una mochila de peso, ¿no? Y yo creo que mucha gente piensa que tengo que salvar porque si no se van a condenar porque dependen de mí, ¿no? Esas ideas un poco que, madre mía, no puedes vivir así. No, es frustrante y, como tú has dicho, nos aleja de la gente y nos produce un peso. Y también dándole un poquito de vuelta, pienso en el pasado. En el pasado también, con otra sociedad diferente, otra perspectiva diferente, otro idioma diferente, que podemos aprender de ellos y aplicarlo a día de hoy. Porque, por supuesto, bueno, tenemos un background de iglesia que creo que lamentablemente miramos mucho y nos afanamos en el futuro, nos preocupamos por el futuro, pero wow, ¿podemos aprender tanto del pasado? Pues sí. De hecho, teníamos el sábado pasado una conferencia de la historia de una de las iglesias que pastoreo 2. Ok. La historia se remonta al siglo XIX. Y siempre, bueno, era común aquí en España que cuando se ponía una iglesia o se ponía un hospital junto a la iglesia o un colegio, por el índice de analfabetismo que había en la sociedad. Interesante. Y entonces eso eran herramientas también para compartir la fe y hacer vida. ¿Qué se trata de eso? De hacer vida con la gente de donde tú estás, ¿no? Y claro, eso es muy importante. Yo creo que esa manera de compartir, de estar, de atender a la necesidad de la gente, como es un hospital o como es un colegio, pues dice mucho. A lo mejor nosotros no podemos montar un hospital, evidentemente, ¿no? Y hacer así clic y montamos un colegio. Pero el estar con la gente y el mirar qué necesidades hay en el barrio y qué puedo aportar, ¿no? Claro que sí. Nos has hablado un poquito de tu contexto y me ha gustado mucho porque has puesto muchos ejemplos prácticos de cómo puedes aplicarlo tú. Me gustaría que no eres el representante del pueblo, pero viendo un poquito la sociedad, nos digas qué recomendaciones prácticas darías para evangelizar. ¿Qué recomendaciones? Sí. Bueno, lo que pasa es que yo ahí pienso que entraríamos otra vez en el tema de los modelos y las cosas. Y sí, yo claro. más que recomendar es, más o menos tirando un poco lo que te decía antes, estar con la gente, estar con la gente, estar con la familia, con familiares que no comparten tu fe, pero que tú puedes hablar abiertamente y con toda... Precisamente porque no hay barrera, no estás hablando con un desconocido, estás hablando con alguien que conoces muy bien porque es tu primo, tu prima, y el estar con ellos y compartir con naturalidad, sin esa presión, pues yo creo que es muy, muy válido, ¿no? O con tus amigas de verdad, de toda la vida, o el pasar tiempo con la gente, si es que se trata de eso. ¿Qué hacía Jesús? ¿No? Estoy pensando, bueno, ¿qué hacía Jesús? Y estoy pensando en personas que están dolidas con la iglesia. Porque ¿qué hacía Jesús? Es muy fácil decirlo. Pero mucha gente en nombre de Jesús hace mucho daño. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Cómo compartes ese evangelio que transforma, que es amor, que es Jesús, con alguien que está dolido, pero ha escuchado mucho ese Jesús te ama y así te amo yo? O sea, eso es mucho daño. O sea, ¿qué le dirías tú? ¿Cómo también interactúas como pastor? Porque estoy seguro de que te cruzas muchísima gente así. Yo precisamente he sido así y sigo en una transición de seguir sanando. Porque, bueno, la iglesia está llena de gente rota que estamos en proceso de parecernos y amar como Jesús. Entonces me gustaría saber y aprender un poquito de ti, ¿cómo lo haces tú? Vale. Fíjate, sí, soy pastor y soy pastor de una comunidad en la que se ha integrado mucha gente que venían de malas experiencias, de muy, muy malas experiencias. Como yo. Yo también tuve lo mío en el pasado también, ¿no? Entonces, hay un principio que yo me lo llevo a lo eclesiológico, es una frase de Lutero, que es la de simul justus et peccator, ¿no? Somos pecadores y vamos a ser pecadores hasta que nos muramos, pero hemos sido justificados, somos justos, somos justificados por los méritos de Cristo. Entonces, el llevar eso a la vida eclesial, ¿no? A la gente, también libera mucho. Libera muchísimo porque te das cuenta de que tú quién eres para juzgar a un hermano o una hermana que a lo mejor ha pinchado en algo, ¿no? Entonces,
te hace ver que, bueno, cada persona tiene sus cosas, su historia, sus pecados, sus caídas, sus luchas, ¿no? Y al mismo tiempo esa persona ha sido justificada por los méritos de Cristo. ¿Quién soy yo para desvalorarlo, para hacerle daño, para acusarlo, para juzgarlo? ¿No? Que es lo que suele pasar, ¿no? Esos critiqueos, ¿no? Que muchas veces pasan en entornos cristianos. De, ¿estás enterado de que es fulanito? ¿Estás enterado? Eso creo que diría que por lo menos en un 90% lo tengo cortado de raíz de la iglesia. No yo, sino la manera de la vida, de cómo fluye la vida comunitaria. Sí. Entonces, creo que eso sana mucho. Estoy pensando en lo que dices y pienso en que hace falta experimentar mucho ese Jesús. Creo que cuando nos acercamos mucho a esa cruz y recibimos ese perdón, esa misericordia, es que creo que ¿quién soy yo para juzgar a alguien? Claro. Si a mí ahora mismo, el día de hoy, están ejerciendo misericordia conmigo y perdón. Creo que para compartir el Evangelio hace falta conocer más el Evangelio, vivir más el Evangelio, y eso te ayuda a ser muy vulnerable y muy humano. Así que muchas gracias por lo que estás diciendo, muchas gracias por haber venido. Te lo digo de verdad. Gracias a ti. Me ha gustado mucho todo lo que has dicho, ha sido muy práctico. Me llevo muchas cosas en mi corazón y en mi mente para aplicar y decir, ¿cómo puedo aplicar eso en mi entorno? Porque ni soy pastora ni soy rapera. Así que bueno, te quiero hacer la última pregunta que le hacemos a todos los invitados, y es, ¿qué anhelos y necesidades ves a tu alrededor que creas que el Evangelio puede cubrir y es la respuesta? Bueno, son muchas cosas en realidad. Voy a intentar condensar algunas de las preocupaciones. Y son cosas que a veces los cristianos nos dejamos arrastrar por eso y luego terminamos dando mal testimonio si nos dejamos llevar por eso. Pero pienso que la polarización tan grande que hay en nuestros días, ¿no? Esa tensión ideológica de un lado o de otro, creo que el Evangelio tiene mucho que decir a eso. Creo que también el Evangelio tiene mucho que decir a las situaciones de guerra que estamos viviendo. Creo que el Evangelio tiene una respuesta al hambre, ¿no? A la desnutrición, a la... Vale, me estoy yendo un poco quizás más allá de nuestras fronteras, ¿no? Pero tiene algo que decir para eso, claro, ¿no? Que sí. Ahora, también te digo, llevo 2 años, diría, en los que, como nunca antes, ha empezado a llegar gente a la iglesia con necesidades básicas sin cubrir. Wow. Situaciones muy duras, ¿no? Entonces, el Evangelio tiene algo que decir ahí, ¿no? Y nosotros como iglesia, como creyentes, tenemos algo que hacer ahí, ¿no? Entonces, ahí estás compartiendo la fe, pero estás haciendo algo más, ¿no? Porque también uno de los fallos de la evangelización del pasado era un poquito platónica, del platonismo, ¿no? Es decir, yo te predico un evangelio para que tu alma, ¿no? se vaya al cielo. Yeah. Pero ¿qué pasa con tu vida? ¿Qué dice el evangelio? Tu vida real, encarnarla, la situación, ¿no? Es que tu cuerpo no importa, es solamente tu alma, ¿no? Yeah. Y además entendida de esos parámetros, ¿no? Platónicos. Entonces hay que ver el conjunto de las necesidades humanas en general y prestar ese oído y tender estas manos a lo que se puede hacer, ¿no? Me llama mucho la atención que has dicho prestar ese oído. Al final es como prestar atención y esa sensibilidad a las necesidades. Así que bueno, muchas gracias, Rubén, por venirte, de verdad, ha sido un placer. Y muchas gracias también a vosotros por haber estado en el episodio de hoy de El Evangelio para Gente Normal. Y por supuesto, recuerda mirar nuestras redes sociales. Si te ha gustado el episodio, compártelo a algún amigo, cread un debate, decid qué os ha parecido. Sé que la conversación ha sido muy corta y me encantaría poder estar aquí horas y horas y horas, seguir aprendiendo. Pero por favor, sigue también tú enseñándonos a nosotros. Dinos qué nos ha faltado comentar. Y bueno, por supuesto, gracias también a Rubén. Dinos si tienes alguna red social donde puedan conectar también contigo. Como pastor, solamente el Facebook, Rubén Bernal. Okay. No me da la vida para invitar a todo el mundo, o sea, para aceptar, pero bueno. Y también en Spotify me podéis encontrar como Metralla Acme, en el rap. Ok, de nuevo, eso es un nombre súper de malote, de rapero. No, pero soy buena gente. Me gusta. Pues nada, chicos, nos vemos en el próximo episodio y recordad, si el evangelio no es un evangelio que transforma, entonces no es evangelio real. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.